Dicen buenos días. ¿Cómo estás, Dylan? Bienvenido. Chévere, mire. Entonces vamos a empezar igual, viendo, primero diciéndoles qué es lo que intentamos en esta clase, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que queremos lograr con la clase del día de hoy? Entonces, uno de los temas de su examen de acceso a la educación superior son las progresiones geométricas y las progresiones aritméticas, ¿de acuerdo? Y miren, solamente, obviamente todavía no vamos a resolver este problema, sino que solamente para que vean qué vamos a resolver con lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Dice, para el diseño de un disipador de calor se utiliza 10 placas metálicas, 3 de las cuales se encuentran montadas como se indica en la figura. Aquí está la figura. Si el área de la primera placa es 1 centímetro cuadrado y cada una de las siguientes placas aumenta un 25% con respecto a la anterior, determine el área total de las placas metálicas en centímetros cuadrados que se requiere para fabricar el disipador. Y estas son las opciones, miren, de respuesta. Miren. Entonces, un ejercicio muy interesante, muy chévere. Y entonces, eso es, yo les doy primero la introducción de qué es lo que queremos resolver. Con la clase de hoy, qué capacidad vamos a tener de resolver este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Para que vean qué es lo que van a lograr, que también son capturas de exámenes, ¿de acuerdo? Fotografías de exámenes. Al igual que un ejercicio como estos, mire, dice, en una reacción típica de fisión se da cuando un neutrón colisiona con un átomo de uranio, produciendo un átomo de bario, un átomo de kriptón y 3 átomos de neutrones, como se observa en la ecuación. En la siguiente tabla se detalla el proceso, igual es una progresión. Entonces, para que más o menos, igual este de aquí, miren, dice, una espira está formada por semicircunferencias sucesivas cuyos centros se alternan entre los puntos A y B, comenzando con el centro en A de los radios y tiene radio 0,5, 1, 5. Entonces, miren, ese es el tipo de ejercicios que nosotros al final de la clase queremos o estaremos en la capacidad de resolver, de acuerdo, ejercicios tipo examen ya como estos. Pero antes de poder resolver estos ejercicios tipo examen que son chéveres, vamos a ver la teoría que va detrás, de acuerdo al concepto que va detrás, haremos unos ejercicios y luego nos pondremos con esos ejercicios ya. Una cosa más, hoy en la tarde nosotros por lo general teníamos siempre el horario de a las 3 de la tarde, ¿no es cierto? O sea, a las 3 de la tarde ustedes van a seguir teniendo clases, pero matemáticas específicamente van a tener a las 4:45, de 4:45 a 5:15 me toca. Me toca en lugar de la hora de, parece que en vez de sociales me toca, ¿de acuerdo? Entonces, pilas con eso. Entonces, le repito, entonces, aquí tenemos una serie de ejercicios tipo examen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a resolver al final? Pero para poder resolver estos ejercicios tipo examen, nosotros primeramente debemos ver cómo resolverlos, ¿de acuerdo? Vamos a tener todas las herramientas para poder resolverlos. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, empecemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el tema de hoy, que es muy importantísimo porque hay muchísimos ejercicios de estos en las pruebas del examen de acceso a la educación superior. O sea, obviamente no les van a tomar solo progresiones, tal vez unos 2 ejercicios, pero tienen mucho valor, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque siempre ustedes tienen que tener la seguridad que va a ir un ejercicio de progresión. Seguridad que va un ejercicio de progresión, ¿de acuerdo? Nunca falta un ejercicio de progresión en los 2 exámenes. Entonces, primeramente, ustedes vamos viendo las series comunes que nosotros hemos visto todo el tiempo, ¿de acuerdo? Incluso esas que adivinaban, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, miren, imagínense que yo tengo este número de aquí. Imagínense, tengo el 4, tengo el 2, tengo el 6, tengo el 10, tengo el 5, tengo el 15. Ya, esta es una serie común y corriente, ¿de acuerdo? Todavía no estamos hablando de progresiones, sino solamente de series, miren. Entonces, yo llego de aquí a acá dividiendo para 2, aquí multiplicando por 3, acá sumando 4. Aquí dividiendo para 2, multiplicando por 3 y sumando 4. La respuesta sería 19. Esto de aquí se conoce como una serie, ¿de acuerdo? Una serie no es una serie, es una secuencia en la cual lo que vas aumentando y lo que vas disminuyendo no siempre tiene que ser el mismo valor, como es en este caso, mire. Aquí estoy dividiendo para 2, aquí por 3, aquí más 4, aquí dividiendo para 2, aquí por 3, aquí más 4. Esta es una serie. En cambio, lo que le hace especial a la progresión, lo que le hace especial a una progresión, es lo que yo voy aumentando, por ejemplo, en este caso, lo que yo voy aumentando siempre es lo mismo. O por ejemplo, en este caso de acá.
Mire, en estos dos casos que les he puesto aquí son progresiones. ¿Por qué son progresiones? Porque mire, lo que yo voy aumentando de un término al otro, siempre es lo mismo. Y cuando siempre es lo mismo, eso se conoce como progresión. ¿De acuerdo? Cuando tú vas aumentando el mismo valor, es progresión. Puede ir aumentando o disminuyendo, pero de un término al otro se repite. Entonces, por ejemplo, aquí por 2, mire. Acá también por 2, acá también por 2 y acá también por 2. Como el número que está acá arriba se repite, también es progresión, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que le convierte. Es decir, una progresión ha sido un caso especial de serie en la cual lo que yo voy aumentando o lo que voy disminuyendo es constante, porque también puede darse el caso en el cual yo tengo aquí el 8, acá tengo aquí, por ejemplo, el 10, aquí el 8, aquí el 6, aquí el 4 y aquí el 2. Entonces aquí sería menos 2, acá también menos 2, acá menos 2 y acá menos 2. También es progresión, porque el número que está acá arriba se va repitiendo. También es progresión, porque es el mismo número. Igual, si yo voy, por ejemplo, desde estos valores 8, 4, 2, aquí veo que es la mitad, aquí es la mitad y aquí es la mitad. También es progresión. Es decir, siempre lo que yo tengo arriba es constante, se convierte en progresión, ¿de acuerdo? Entonces, de esas progresiones nosotros tenemos dos tipos, ¿de acuerdo? Las clasificamos. Entonces, hay una que se llama progresión geométrica, aritmética primero, perdón. Aritmética, progresión aritmética. ¿Ya? Esta progresión aritmética. ¿Ya? ¿Cuál es la progresión aritmética? ¿Se acuerdan de este ejercicio que yo les había puesto? 6, 9, acá imaginémonos el número 12, acá el 15. O por ejemplo, acá yo tengo 20, por acá tengo 15, por acá tengo 10, por acá 5 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, estas son progresiones aritméticas. ¿Por qué? Porque mire, más 3, más 3, más 3 y más 3. Entonces, una progresión aritmética es una progresión en la cual yo voy sumando, ¿de acuerdo? Es decir, esta progresión aritmética me sirve para sumas, ¿de acuerdo? Pero también le sirve, mira, menos 5, menos 5, menos 5. También le sirve para restas. Es decir, cuando usted está hablando de sumas y restas, está hablando de una progresión aritmética, ¿de acuerdo? Pero, profe, y si es tan fácil, ¿por qué nos está enseñando esto? Bueno, porque obviamente el término que sigue sería 18 aquí. Y aquí el término que sigue sería 0, ¿no es cierto? Y el que sigue sería menos 5. Pero aquí lo interesante de esas progresiones es que por lo general a usted no le piden el término que sigue, ¿de acuerdo? Le piden la suma de los 100 términos, le piden el término número 90, le piden, y así, o sea, le piden números extremadamente mayores, no le piden el término que sigue. Por eso es que para las progresiones aritméticas se desarrollaron unas ecuaciones, ¿de acuerdo? Esas ecuaciones las vamos a presentar por aquí, ¿de acuerdo? Para que se acuerden. Ustedes vieron esto en el colegio. Entonces hay algo que se llama el último término, el AN, que han de haber visto. Algunos vieron como la U, otros vieron como AN, que es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. Vamos a ir viendo qué es cada cosa. Entonces, mire, el primer término de una progresión es el A1. Aquí tendrás A2, A3, A4, puntos suspensivos hasta llegar a n. AN es el último término, es el término que nos pide. Por ejemplo, si a mí me piden el término 7, AN es el séptimo término. Si me piden el término 20, AN es el término 20, ¿de acuerdo? Depende de cuál término me esté preguntando, pero ese es el último término. Por lo tanto, aquí sería AN último término. No se olviden que esto que estamos viendo nos va a permitir desarrollar esos ejercicios chéveres de abajo, ¿de acuerdo? Por eso mucha atención. El último término. Y el A1 es el primer término. La N es el número de términos. Número de términos. ¿Ya? Y la D es la diferencia. Puede que este tema nos lleve en la mañana y la tarde. En la mañana tal vez vemos todo de la progresión aritmética y en la tarde vemos todo lo de la progresión geométrica, pero la idea es que quede súper claro esto porque es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces por eso me estoy dando el tiempo de explicarles cada una de las progresiones así. Entonces AN es el último término, A1 es el primer término, N es el número de términos y D es la diferencia, ¿de acuerdo? Esta ecuación que usted tiene aquí, esta ecuación que usted tiene aquí, le permite conocer algo puntual, es decir, un término puntual. Por ejemplo, imagínense, yo tengo mi progresión. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es cada elemento. Primero,
Este de aquí, el número 2, viene siendo el primer término, es decir, A1 es 2. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es el número que va aumentando de la progresión, por lo tanto aquí mire, más 2, más 2, más 2. Esa es la diferencia. La diferencia es 2, es el numerito que vamos aumentando. Esa es la diferencia. El número de términos depende de lo que le pregunte el ejercicio. Si yo le pido el séptimo término, pues n vale 7. Si yo le pido el término número 20, pues la n es 20, ¿de acuerdo? Depende del término que a usted le pregunte. Entonces yo le pregunto, ¿cuál será el término número 17, por ejemplo? ¿Ya? Yo quiero saber el término 17. Obviamente usted dirá, profe, pero yo puedo ir haciendo aquí 14, 16, y luego cuento y veo cuál es el 17. Puede ser. Tal vez con 17 no se ve tan trágico, ¿no es cierto? Pero imagínense que yo le cambio aquí. Yo quiero saber cuál es el término número 101, ¿ya? Entonces, imagínense seguir haciendo 14, 16, 18, 20, y luego contar que ahí están 101 términos. Entonces, esto no es tan lógico, ¿de acuerdo? Por eso existe la fórmula de la progresión. Obviamente, hasta con el 2 es medio fácil intuir cuál será el número, pero ya con otros números es un poco complicado. Incluso a veces hay fracciones. A ver, entonces, mire, y a mí me dicen que calcule cuál es el término número 101, es decir, aquí habrán muchos términos, pero yo quiero llegar al término 101 y saber cuál es ese número. Esa es la idea de esta progresión que me están planteando. Por lo tanto, aplico la fórmula. AN es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. Siempre que sean sumas o restas, aplico esta fórmula. Y esta fórmula me sirve para encontrar un valor puntual, un valor específico, ¿de acuerdo? Un valor específico. El término 111, si quiero el término 111, esta fórmula me va a dar el término 111. Por lo tanto, mire, el término 111 va a ser igual al primer término. ¿Cuánto es el primer término? 2. N menos 1, ¿cuánto es? 101 menos 1, por la diferencia que es 2. Entonces aquí yo tendría el término 101 sería 2, y aquí sería 100 por 2, y aquí me queda ¿cuánto? 202 más 200. ¿Cuánto ha sido el término 101? Mire, el término 101, con seguridad, ¿cuánto ha sido? 202. Ese es el término 101. Así de facilito, mire. Exacto, 202 es el término 101. Muy bien, Grace. Igual, yo con la misma progresión, yo puedo encontrar, por ejemplo, el término, como les había dicho, quiero encontrar el término 35. De la misma progresión, quiero saber cuál es el término 35. Yo ya sé que el término 101 ha sido 202, por ejemplo. Y ahora quiero encontrar el término número 35. Entonces, la única diferencia es que aquí, en la misma fórmula, lo único que cambia es la n, pues. En lugar de 101 es 35. Entonces, el término número 35 va a ser igual al primer término más n menos 1, que sería 34, por la diferencia que es 2. Entonces, el término número 35 ya lo podría determinar que sería 2. ¿Cuánto es 34 por 2, muchachos? Es 68, ¿verdad? Entonces, si sumamos, aquí me daría 70, ¿no es cierto? Este sería el término número 35. Y así, ¿entendido para qué le sirve la fórmula del último término? Para encontrar un término específico, ¿de acuerdo? Pero también existirán preguntas en las cuales, por ejemplo, imagínense, eh, yo tengo algo como esto, tengo 2, tengo, por ejemplo, aquí la progresión, tengo igual como la de arriba mismo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿ya? Entonces, imagínense que a mí yo tengo esta progresión, ¿ya? Y me piden sumar esos términos, tal como está. Entonces, sumar estos términos no sería tan trágico si yo solo tengo estos elementos, pues. Solamente pondría aquí, me pondría a sumar este con este y este con este, lo que me dé, ¿no es cierto? Facilito. Pero, como les digo, muchas de las veces me piden sumar los primeros 1000 términos o los primeros 500 términos. Entonces ya poner así una columnita ya no resulta tan factible, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que existe otra ecuación que me permite a mí calcular precisamente eso, la suma, es decir, sumar este, más este, más este, más este, más este. Es decir, me permite acumular, es decir, es un acumulado de la suma de los términos. Entonces, para eso existe una fórmula que se llama la suma de los términos, que es igual a n sobre 2 por el último término más el primer término. Es decir, en esta ecuación, como usted puede ver, usted necesita un dato interesante. ¿Cuál es? La del último término. Es decir, que para emplear esta ecuación que usted tiene aquí, primero debe calcular el último término, es decir, aplicar primero la ecuación anterior
y luego aplicar esta ecuación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, miren, yo tengo esta progresión y quiero la suma de los primeros 12 términos, por ejemplo. Los primeros 12 términos, o los primeros 21 términos, pongámosle. Los primeros 21 términos. Entonces yo ya tengo mi primer dato. ¿Cuál es mi primer dato? El primer término, que es 2. También ya tengo la diferencia, que también es 2. Es cuánto voy aumentando. Ahora, ¿qué es lo que tengo también? La n. ¿Cuántos términos dije? 21. Ya. Para aplicar esta fórmula, porque yo necesito la suma, me está preguntando. ¿Cuál es la suma de los primeros 21 términos? Entonces yo ya tengo la n, tengo el primer término, pero aquí yo no conozco el último término. Por lo tanto, esa sería una de mis incógnitas del último término. Pero usted sabe que para calcular el último término, se calcula último término es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. Por lo tanto, primero debo calcular esto. Calculemos ese término. ¿Qué término debo calcular? El término número 21. Pues tengo que saber cuánto es ese término 21, es decir, el último término. El primer término ya sé que es 2. N menos 1, que sería 20. Por la diferencia de 2, yo ya sé que ese término de ahí sería 20 por 2, 40. Aquí sería 42. Eso ya tendría, 42. Solamente me faltaría reemplazar en la ecuación de la suma. Entonces sería 21, que es la n, dividido para 2. Estoy reemplazando y aquí estoy calculando la suma. El último término, que es 42, el primer término, que es 2, y aquí me queda 21 dividido para 2, ¿por cuánto? Por 44. Listo. Siguiente paso, la mitad. 1. La mitad, 22. ¿Cuánto es 21 por 22, muchachos? A ver, 21 por 22, háganlo rápido. 21 por 22. A ver. Me dice 462, me dice. 462. Este 462 es la suma de los primeros 21 términos. ¿Qué significa eso? Que le hubiese dado lo mismo a usted hacer, por ejemplo, esta suma. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos suspensivos, digamos, porque son 21 términos. Y hasta llegar al número 42, hacer la liñita y ponerse a sumar. Ahí le hubiese dado ¿cuánto? 462. Eso significa al utilizar esa fórmula. Profe, ¿y es necesario que yo calcule primero el último término y luego que calcule la suma? Pues sí, o también puede aplicar directamente esta fórmula. Mira. Entonces, usted sabe que existen estas dos fórmulas. Esto es muy importante. La primera fórmula, AN, es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la segunda fórmula que conoce? N sobre 2, último término más primer término. Ah, pero también puedes cogerle estas dos fórmulas y hacerle una sola. Esta me va a servir exclusivamente para calcular la suma, sin necesidad de hacer los dos pasos, sino solamente con un paso. Por ejemplo, la suma también podría poner que es n sobre 2, 2 a 1, dos veces el primer término más n menos 1 por la diferencia. Entonces, como usted puede imaginarse, esta ecuación de aquí es interesante porque usted ya no tiene que calcular el último término, es decir, ya no tiene que hacer el paso de calcular el último término, solamente debe aplicar eso, ¿de acuerdo? Dicen, ¿para qué servía la fórmula de la suma? La fórmula de la suma precisamente es para sumar todos los términos de tu progresión. Por ejemplo, si tu progresión es 3, 6, 9, 12, entonces, ¿qué hace la fórmula? Suma. En lugar de ponerte a hacer esto, que de cada término, 3 más 6, 12, 12 más esto, y que te dé 30, la fórmula te hace esto, la fórmula te acumula, la fórmula es la suma, ¿de acuerdo? Es para sumar los términos. Si nos piden la sumatoria y en el ejercicio nos dan A sub n, ¿cómo sería? Solo se toma en cuenta el término que esté en la progresión. A ver, profe, si nos pide la sumatoria y en el ejercicio no dice AN, ¿cómo sería? Lo que primero tendrías que tener serían los datos para calcular el AN, ¿no es cierto? De ley. ¿Listo? De ley necesitarías los datos para calcular AN. Digo, el primer término, porque el primer término es el corazón de una progresión aritmética, ¿de acuerdo? Sí, creo que nos va a tocar hacer uno de esos ejercicios después. Pero igual ya les voy a enseñar los métodos cortos, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen. Igual hay métodos cortos para hacer ciertas cosas, que también las vamos a Listen, hacer. Sí, dime. disculpe, y la fórmula que es mezclada entre los dos, o sea, es más eficaz, más rápida, ¿verdad? Claro, porque por eso mismo, mira, vamos a hacer el ejercicio que estaba acá arriba. Mira,
con esa fórmula. Y vamos a ponerle acá al ladito, mira. Mira, ¿te acuerdas que aquí teníamos que hacer dos cosas? Entonces, mira, si yo utilizo la fórmula n sobre 2, 2a1 más n menos 1 por la diferencia para el mismo ejercicio, que era calcular la suma de los cuantos, de los 21 primeros números, ¿no es cierto? Entonces ya aquí reemplazo. N es 21, 21 sobre 2. 2a1 sería 2 por 2, que me viene dando 4, porque dice 2 veces a1. Y a1 vale 2, pues 2 por 2, 4. N menos 1, ¿cuánto es eso? 20. Por la diferencia, ¿cuánto es la diferencia? 2. Entonces aquí ya me da directamente, sería 21 dividido para 2. 20 por 2 me da ¿cuánto? 40. Más 4, 44. Mitad 1, mitad 22. Y 22 por 11 me queda el 460 que les había dado. Entonces miren ahí la diferencia entre hacer de una forma y de hacer la otra. Miren. Entonces se ahorra un poquito menos de tiempo, ¿no es cierto? Ya, listo, gracias. Ya. En la fórmula de n, ¿cómo sé qué número poner en n? Pues el número n te depende del término que a ti te pregunten. Pues. Por ejemplo, yo en este caso yo te dije que hagas para el término número 21. ¿De acuerdo? Pero de la progresión, imagínate, tengo la misma, la que estamos usando. 2, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esta no es que termine en 12 de repente. Eso se va hasta el infinito. Esa no termina en 12. Lo único que saben es que empieza en 2. Pero saben que empieza en 2, pero no saben dónde termina. Ustedes ponen el límite, ¿de acuerdo? El ejercicio pone el límite, porque a ustedes le pueden pedir que calcule la suma para los, por ejemplo, 201 primeros términos. Imagínense. Entonces, ¿ahí qué pongo? Primer término vale 2. La diferencia vale 2. N, como yo te estoy diciendo el 201 término, N vale 201. Pues, ¿de acuerdo? Porque yo te estoy pidiendo para el 201, porque el ejercicio te debe pedir para qué término. Ahora, si yo quiero el término número 201, pues el término 201, aquí sería A1 más N menos 1 por la diferencia. Entonces yo quiero el término número 201. Por lo tanto, el primer término sigue siendo 2. Aquí la n es lo que cambia, es 201 menos 1 por 2. ¿De acuerdo? Y aquí me quedaría 2, aquí 200 por 2, 400. Y me quedaría que el término 201 es 402. ¿Listo? Si se dan cuenta, es que la n no es fija, la n depende, ¿de acuerdo? D es igual a menos n, dice. A menos n, me dices. ¿Y por qué? ¿Y qué es menos n? O sea, no te cacho. O sea, la diferencia es negativa. Simplemente, imagínate esta progresión. Yo tengo 16, aquí tengo 8, aquí tengo, por ejemplo, 6. No, perdón, aquí pongámosle más números. Imagínate que yo empiezo desde esta progresión. Tengo 32, tengo 30, tengo 28. Obviamente puede ser de 3 en 3 del número que sean, pero para que quede entendido. 26 puntos suspensivos, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden observar, el primer término de la progresión es 32. Pero de aquí a acá, ¿qué va pasando? Va disminuyendo. Aquí sería menos 2, aquí menos 2 y aquí menos 2. En ese caso, como la progresión va disminuyendo, ahí es negativo. Menos 2. ¿De acuerdo? Porque de un número a otro va disminuyendo. ¿Listo? Claro que la diferencia exactamente puede ser negativa, pero obviamente sí va disminuyendo. En este caso es negativa, porque de 32 a 30 bajaste 2, por eso pongo diferencia negativa. Imagínense que yo quiero saber el término número 10 de esa progresión, o el término número 11, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces yo quiero saber cuál es ese término número 11. Aplico aquí. AN es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. Entonces yo quiero saber cuál es el término número 11. El primer término no cambia, siempre es 32. N menos 1, que sería ¿cuánto? 11 menos 1, que me da 10. Por menos 2. En la fórmula pone menos 2 porque es diferencia negativa. 32 menos 20, y aquí me viene dando 22. Yo sé que el término número 11 de esta progresión, ¿cuál va a ser? El 22. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que ir viendo, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna duda extra? Aquí, perdón, es 12, la resta, no 22. Exacto. ¿Listo? Exacto, 12. Muy bien. Claro que sí. Miren, esa es una buena pregunta. Profe, si el ejercicio pide encontrar la n, verás. Imagínense, hay algunos ejercicios en los cuales, es una buena pregunta, ya lo vamos a hacer en problemas,
que nosotros tenemos el dato de la suma y tenemos n sobre 2 y tenemos solo el dato del primer término, algo así, miren. Chuta, y tenemos este dato. Obviamente del último término tampoco tiene. Este dato no tiene, tenemos el dato de la suma, tenemos el dato del primer término, tenemos el dato de la diferencia y nos pide calcular la n. Entonces de aquí ni se les ocurre estar despejando la n, ¿de acuerdo? Porque esta n, por hacer propiedad distributiva, tocaría multiplicar con este y con este de acá. Y les va a quedar una ecuación cuadrática endiabladísima, ¿de acuerdo? Que les va a tomar horas de resolver. Entonces, cuando a usted le pregunte la n, esa es una buena pregunta, cuando usted le pregunte la n va a estar en su respuesta, imagínense, a opción A 1, opción B 10, opción C digamos 12 y así, 20. Entonces usted lo que va a hacer es, va igual al, imagínense, me invento, me estoy inventando nomás, la suma es 2700, la n usted no sabe, el primer término imagínense que es 4, ya me estoy inventando, todo me estoy inventando, no es que le vaya a salir. Y la diferencia es 8, solamente eso me estoy poniendo en cuenta. Entonces, usted sabe que este valor de la suma es 2700. Entonces, solo coge este lado. Reemplaza la n aquí, reemplaza la respuesta aquí. Y si le da 2700 es la respuesta. Si no le da 2700, pues no es la respuesta correcta. Y va descartando hasta que le dé un valor con ese reemplazo de la n que le dé 2700. Si no le da 2700, pues no es la correcta. ¿Entendido? No se van a sacar el aire despejando la n. Listo. O también, en este caso fue con la suma, pero pueda que a mí me dé el último término es igual a 1 más n menos 1 por la diferencia, imagínense. Yo no tengo el dato. ¿Quién nos está haciendo bulla? A ver, vamos, ¿quién nos está haciendo bulla? Para, chao. Es muy bullanguero. Vamos a ver cuál es. Bueno, yo creo que hizo silencio ya. Porque le amenazamos que le votamos. Bueno, ahora sí. Entonces, como les iba diciendo, ustedes le pueden dar el dato de la suma o cualquier cosa, o también le pueden decir, el último término es tanto, el primer término es tanto, la diferencia es tanto, calcúleme la n. Tal vez esa ecuación no es tan difícil como la anterior, despeja la n, pero también usted, como tiene, digamos, el término del 50, tiene el primer término que es n, que es 2, y tiene la diferencia que es, por ejemplo, igual me invento 2, entonces usted también va a tener en sus respuestas. Entonces, al momento de reemplazar sus respuestas, le tiene que dar 50, pues. Si no le da 50, no es la respuesta correcta. Esa es una forma de calcular la n más fácil sin despejar. Ya, espero que haya quedado un poquito claro esto. Igual vamos a hacer una serie de problemas. Listo. Entonces, primero con los facilitos, ¿ya? A ver, ejercicio número 1 y número 2 vamos a hacer ahorita. Hoy vamos a ver, esta clase en la mañana vamos a hacer exclusivamente la progresión, digamos, aritmética. En la tarde vamos a ver la progresión geométrica, cómo sacar la razón y esas cosas. A ver, primero miren, primer ejercicio dice, tenemos aquí, algunos ya lo han hecho conmigo, dice, calcule el número de bloques necesarios para construir una torre como la de la figura, pero que tenga 50 pisos, nos dice, ¿de acuerdo? Entonces dice, calcula el número de bloques necesarios para construir una torre como la de la figura, pero que tenga 50 pisos. ¿De acuerdo? A ver, no se olviden. Y tenemos que ver si es progresión aritmética o si es progresión geométrica. Obviamente la geométrica ni hemos visto. Obviamente va a ser aritmética. Miren, aquí vamos a hacerle un zoom para que ustedes vean. Vamos a hacerle un poquito más grande para que ustedes vayan viéndole. Ya, miren. Ahí tenemos la torre de la figura. Entonces, en el primer bloque, aquí tenemos un bloque, miren. El primer término sería este. ¿Cuál es mi primer término? Mi primer término es 1, muchachos. ¿De acuerdo? Porque en la parte superior el primer término es 1. ¿De acuerdo? Ese es el primer término. Ahora, si ustedes se fijan en la parte de abajo, en el segundo piso, el segundo término, es decir, ¿cuánto será el segundo término? ¿Cuánto será? A ver, ¿cuánto creen que es el segundo término? A ver, quiero que me respondan eso. El primer término es 1. ¿Cuánto será el segundo término? 4. 4, ¿será 4? A ver. Ah, no, 5, 5. Ya, muy bien. Es 5, correcto. El segundo término es 5. Pero, profe, yo aquí nomás veo, sí, veo 4, dice, ¿no es cierto? Sería este de aquí, este de acá y este de acá. Pero, muchachos, obviamente, ese bloque primero tiene que estar asentado sobre otro. O si no estuviera asentado, se iría hacia el piso, pues. Entonces, obviamente, debe estar acá abajo de esa crucecita también en la mitad debe estar otro bloque, pues.
en el cual está sentado nuestro primer bloque. Por lo tanto, yo ya sé que el segundo término, ¿cuánto es? 5. Entonces, facilito. Yo ya, como tengo el primero y el segundo término, ya sé que la diferencia es 4. ¿Sí o no? La diferencia es 4, pues, ¿de acuerdo? Ahora, miren, ¿qué es lo que nos está preguntando en este caso? Dice, calcula el número de bloques necesarios para construir una torre como la de la figura, pero que tenga 50 pisos. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿aplico la fórmula del último término o de la suma de los términos? A ver, respondan al chat. Vamos a ver, ¿primer término o suma de los términos? Ya, muy bien, perfecto. Sumatoria de los términos. Porque me está pidiendo, no me está preguntando, exacto, no me está preguntando solamente cuántos bloques tengo en el último piso, sino me está preguntando cuántos bloques tengo en total. Porque a usted, si la pregunta hubiese sido, ¿cuántos bloques tiene en el piso número 50? Vamos a hacer, imagínese que a usted le hubiese hecho esa pregunta. Ya. Imagínese que le decía, ¿cuántos bloques hay en el piso número 50? Ya, entonces usted tenía que determinar el término número 50, puedes decir con esta fórmula. Si le hubiesen preguntado eso, ¿no es cierto? Ahora, el término número 50, es decir, los bloques que van en el piso 50 serían, primer término 1, n menos 1, ¿cuántos pisos son? 50. 50 menos 1, 49. 49 por 4. Entonces, aquí, ¿cuánto me queda? 1 más, ¿cuánto? 196 me parece que es, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el piso número 30 usted tendría 196 bloques. Muchos de ustedes saben utilizar esta fórmula y por lo tanto saben seleccionar esta respuesta. Esta respuesta sería correcta, el 197 sería correcto en el caso de que a mí me hubiesen preguntado cuántos bloques hay en el piso 50. Ahí ustedes hubiesen respondido, en el piso número 50 hay exactamente 197 bloques. En ese piso hay 197 bloques. Pero usted no le pide eso, a usted le está preguntando cuál es la suma, ¿de acuerdo? Es decir, porque le dice que quiere construir una torre como la de la figura, pero que tenga 50 pisos. Esa es la pregunta del ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero hacer eso, yo tengo que calcular la suma, porque me está preguntando cuántos bloques desde el primer piso hasta que llegue al piso 50, el acumulado, el total. Por lo tanto, aplico la fórmula, o puede hacer esta fórmula, como usted ya calculó el término número 30, puede aplicar esta fórmula de aquí, que es el último término más el primer término, o la otra fórmula en la cual no necesitaba haber hecho este cálculo. Entonces, apliquemos primero esta, para que vean que con la otra me da lo mismo. Entonces, los términos son 50. 50 dividido para 2. El último término ya acabo de encontrarlo, que es 197. El primer término ya sé que es 1, porque hay un bloque. Por lo tanto, aquí tendría 25 por 198. Ahora sí, hagan 25 por 198, ¿cuánto les dio? 4.900. A ver, veamos las respuestas, las opciones. La D, 4.950. Ese es el total de bloques que tiene mi torre. ¿De acuerdo? Mire, entonces para hacer esto, necesita estos dos pasos, el último término y luego aplicar esta fórmula. ¿De acuerdo? Ya les digo que esta respuesta de 197 solamente sería en el caso de que me pregunten puntualmente cuántos bloques hay en el piso número 50. Ahora, la otra forma es pues obviamente sin hacer este cálculo y solamente aplicando la fórmula de la suma, pero sin determinar primeramente el último término, es decir, aplicando esta fórmula. Suma de los términos es igual a n sobre 2, 2 a 1, más n menos 1 por la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, el n, que sería aquí 50, 50 dividido para 2. 2 veces a 1, es decir, 2 por 1 a 2. N menos 1, ¿cuánto me queda? 49 por ¿cuánto? Por 4. Y ahí ya me va a dar la misma respuesta, ¿de acuerdo? Entonces no hay ningún problema con hacer eso. Entonces aquí le queda 50 dividido para 2, que es 25 ya. 2, aquí me quedaría 4 por 9. A ver, sería 196, ¿no es cierto? Sí, 196. Y aquí le queda lo mismo, 25 por 198. Entonces, con esta ecuación, usted no necesita para nada resolver, primeramente calcular el término anterior y el último término y luego reemplazarlo, ¿de acuerdo? Lo hace directamente. Esa es la idea. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Ninguna? Ya, entonces van a hacer uno para ustedes.
Ya, quiero que hagan el ejercicio número 3. Este de aquí. A ver. Quiero que me digan cuál es la respuesta del ejercicio número 3. Del número 3. ¿Cuál será? Del ejercicio número 3. Ahí dice, el guardián de un pozo de una hacienda ha plantado a una distancia a partir de 8 metros del pozo un total de 27 árboles, todos colocados cada 5 metros y en la dirección norte, dice. Eso es medio relevante la dirección. El guardián puede sacar agua del pozo cada vez para el riego de un solo árbol. ¿Cuántos metros tiene que andar para regar el último árbol y regresar al pozo? ¿Cuántos metros tiene que andar para regresar el último árbol, para regar el último árbol y regresar al pozo? Cada vez, dice. A ver, veamos. ¿Cuál será la respuesta? Dicen entonces, si me piden la sumatoria y no tengo el último número, ocupo la U. Claro, exacto. Así es. Porque también podrías calcular el último, porque si ya tienes el número de términos y conoces el primero y conoces la diferencia, puedes calcular el último y luego calcular la suma. La B me dicen por aquí. Ya vamos a ver. Ya vamos a verlo. Tan, tarán, 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 tarán. Vamos a ver quién más me responde. Estamos 37 estudiantes. Sí, bueno, 37 conectados. Han faltado algunos. El Mateo me dice, la B me dice Mateo. La B. La B. Ya. Cintia también me dice la B. Emilia la B. Ya, muy bien. Cintia Tipan la B. Claro que sí. La teoría, las fórmulas e incluso unos ejercicios resueltos están en el aula virtual. No te olvides que nuestra aula virtual, en el tema que estamos viendo, a ver, ¿qué número de temas es el que estamos viendo para que vayan a ver en el tema, en el aula virtual? Es el tema número 9, así se llama. Recuerden que no estamos viendo todos los temas porque se redujo el examen, ¿de acuerdo? No se asustarán que ya vamos en el tema 9, porque esta no es nuestra clase número 9 de repente, sino que en el aula virtual están ordenados de esa manera nada más. Entonces, en el aula virtual, a las progresiones aritméticas y geométricas les van a encontrar como el tema número 9. Y ahí, ¿qué nomás van a tener? Pues van a tener la teoría, lo que les he dado, y también unos ejercicios y unos videos explicándoles ahí cada una de las progresiones, ¿de acuerdo? Más que nada ejercicios resueltos. ¿De acuerdo, John? Eso es lo que tenemos. Listo, muchachos, entonces con esto empezamos la clase en la tarde. No se olviden de asistir. Conmigo van a tener exactamente a las 4:45, va a ser la clase de matemáticas, hasta las 5:15. Entonces, pilas ahí, ¿de acuerdo? Un abrazo y nos vemos en la tarde. Chao, muchachos. Asistan a las demás clases, por favor. Vamos ahí.